Muy buenas a todos, mi nombre es Daniel Carvajal Gómez, soy del Instituto Tecnológico de Toluca y el día de hoy yo les voy a exponer y les voy a hablar acerca de lo que vienen siendo los aparatos para realizar mediciones eléctricas, estos instrumentos con los cuales vamos a convivir y vamos a estar utilizando a lo largo de lo que viene siendo nuestra carrera y más adelante vamos a utilizar cuando ejerzamos nuestra profesión, ¿no? Estos aparatos, pues si bien los hemos llegado a ver, muchas veces desconocemos lo que viene siendo su utilidad, sus funciones, cómo se pueden utilizar y los componentes y partes que tienen estos, ¿no? Y creo que son instrumentos muy importantes que todos debemos de conocer, o al menos la mayor parte de las personas que desean dedicarse a lo que viene siendo esta carrera por parte de las ingenierías, ¿no? A lo mejor hay otras carreras que tal vez no lo van a ocupar tanto, pero sin embargo creo que es bastante importante, ya sean a veces incluso en el uso de cosas cotidianas dentro de tu casa, a la hora de arreglar cosas o estar haciendo reparaciones, ya sean cosas que tengan que ver con cosas eléctricas, instalaciones, nos van a ayudar, nos van a facilitar y esto nos puede beneficiar para muchas otras cosas, ¿no? Yo les voy a hablar acerca de lo que a mi parecer son 5 instrumentos que nos han ayudado mucho a lo largo de la historia. Voy a proceder a pasarles mi exposición. Aquí está. Miren, nos encontramos con los instrumentos de mediciones eléctricas. Tenemos en primera instancia lo que viene siendo el multímetro, ¿no? El multímetro, que es este instrumento que nos ha facilitado la vida a lo largo del tiempo, es muy básico, lo ocupamos en todas las cosas, ya que como veremos más adelante contiene muchísimas funciones, ¿no? Es un instrumento eléctrico y portátil que se utiliza para medir de forma directa magnitudes eléctricas activas o pasivas. Este dispositivo electrónico permite realizar múltiples medidas electrónicas o eléctricas. Es un aparato que mide varios parámetros. El multímetro, como ya lo dije, nos ayuda para demasiadas cosas, ya que es un voltímetro, un ohmímetro y amperímetro. Estos que en su momento fueron 3 instrumentos que se utilizaban por separado y era bien complicado andar cargando los tres. Alguien muy brillante se le ocurrió la idea de juntar los tres y nada más cargarlos en uno solo, ¿no? Esto nos facilitó en gran medida muchas tareas, ¿no? Aunque también, dependiendo del modelo, puede incluir también otras funciones que son adicionales, ¿no? Como un termómetro, comprobador de continuidad, comprobador de transistores, entre otros. Como ya lo dije, este nos ayuda a medir corrientes, resistencias, capacidades, maneja amperes y puede medir volts. Tenemos dos tipos de multímetros, ¿no? Por una parte tenemos lo que vienen siendo los analógicos, que son de los primeros que fueron inventados, como bien se puede mostrar aquí en la imagen. Tenemos un multímetro analógico. El analógico, eh, eh, el analógico tiene una punta o una manecilla que es la que nos indica los valores, al igual que el digital, lo vamos a ver un poco más adelante, tiene esta perilla que es de selección, que es para poder seleccionar qué aptitud estamos calificando, ¿no? Ya si vienen siendo volts, si vienen siendo miliamperes, si vienen siendo ohms, entre otros. Tenemos aquí lo que vienen siendo los digitales, que son los que son más utilizados. Al igual que el anterior, consta de su perilla de selección. Tenemos nuestros puertos de conexión, que vienen siendo los de la parte de abajo. Y tenemos nuestra pantalla de LCD donde se nos hace mostrar los valores y las funciones que estamos realizando en ese momento, ¿no? Tenemos que el inventor es Donald McCady, un ingeniero de la British Post Office, a quien se le ocurrió la brillante idea de poder unificar estos tres aparatos en uno solo: el amperímetro, el voltímetro y el ohmmetro. No se sabe como tal el año de invención, pero en 1923 es cuando se pone a la venta el primer multímetro. Entonces, gracias a esto, se cree que en 1923 es cuando se desarrolla y en el mismo año se ponen a la venta. Aquí tenemos el multímetro, como ya lo he mencionado, bastante sencillo, perilla de selección de funciones. Tenemos la pantalla que nos indica los valores. En la parte inferior tenemos nuestros 3 puertos de conexiones para positivo o negativo. Y tenemos a los lados nuestros cables que vienen siendo positivo y negativo, dependiendo lo que se vaya a utilizar o a medir. Su manera de uso es bastante sencilla. Tenemos un buen ejemplo, es para demostrar cómo se utiliza cuando se trata de determinar la cantidad de voltaje que tiene la misma. Aquí tenemos un video que es bastante explícito. Tenemos bien mencionado ya los componentes, nuestros cables punta.
positivo y negativo, los bornes de conexión, nuestra perilla de selección y tenemos nuestra pantalla indicadora de valores. Bastante sencillo, no tiene gran complejidad, ¿no? Una opción básica para checar es cuando medimos el voltaje, ponemos nuestra conexión positiva y nuestra posición negativa. En este caso, como estamos midiendo el voltaje, en nuestros bornes de conexión, del lado derecho tiene la medición de voltaje y se conecta ahí el cable que es positivo. Lo acercamos a nuestro objeto a medir y pues ya nos debe marcar en nuestra pantalla los valores, ¿no? Bastante sencillo, creo que no tiene mucha complejidad. Pasamos después a lo que viene siendo el electrómetro. El electrómetro también es conocido como electroscopio, ¿no? Es un sinónimo en pocas palabras. Es un instrumento de medición que se utiliza para determinar la carga eléctrica de un cuerpo. También mide la corriente eléctrica y la diferencia potencial. Los electrómetros tenemos distintos tipos. Ya bien dicho, son cajas que poseen un electrodo aislado que soporta una lámina de oro, la cual se moverá sobre una escala graduada al entrar en contacto con un elemento cargado, indicando la carga de este. Ya más enfrente les podemos mostrar gráficamente cómo es la función de dicho instrumento para que sea más explícito. Tenemos varios tipos de electrómetros. Por una parte tenemos lo que es el electrómetro absoluto de Lord Kelvin. Este electrómetro da una medida absoluta a través de la medición del peso de atracción de dos platillos, que son colocados de forma horizontal en forma paralela. Aquí, como se muestra, tenemos nuestro platillo A y nuestro platillo B, que vienen estando en estas partes y nos van a mostrar la diferencia. En donde uno es más pequeño que el otro y está recubierto por un anillo. En estos platillos se aplica un voltaje entre ambos que permitirá el desplazamiento de los platillos, lo que dará paso a una medición potencial. Pasamos a otro tipo de electrómetro, ¿no? El electrómetro de filamento de Hankel, también uno muy famoso que es de los pioneros en el desarrollo de lo que viene siendo el electrómetro. Este funciona con un filamento de platino que tiene un diámetro de 1 o 2 milímetros y actúa desplazándose entre potenciales opuestos, ¿no? Como se nos muestra aquí en la imagen de su lado derecho, tenemos nuestro filamento de platino y en la parte inferior izquierda están lo que vienen siendo nuestras unidades de medición, ¿no? El cómo poder leerlo. La medición se realiza con un visor micrométrico y detecta diferencias de 1 a 100 voltios. Tenemos asimismo el electrómetro de cuadrantes de Lord Kelvin, también uno que fue de los primeros, que es una caja metálica con 4 cuadrantes en la que está suspendida una aguja en forma de 8, que puede estar conectada a los cuadrantes o a una fuente externa. La carga a medir es colocada sobre el objeto en forma directa o inducida. Al estar dicho objeto cargado, girará hacia un lado o hacia otro, indicando la medición. Y por último, tenemos el electrómetro de estado sólido. Es el electrómetro más moderno. Estos son los más sencillos y los que vamos a encontrar convencionalmente a día de hoy, ¿no? Este consiste en un amplificador de estado sólido que se usa uno o más de dos transistores de efecto de campo. Conexiones para dispositivos de medición externos y por lo general una pantalla y o conexiones de registro de datos, ¿no? Vaya, ¿qué es lo que contiene, ¿no? Aquí, como lo podemos ver, en este caso mantiene una pantalla que viene siendo analógica, no es digital, aquí tenemos que leer los valores, tenemos una perilla de selección, tenemos nuestros puertos de conexión, ¿no? Bastante sencillo, no tiene gran complejidad. Como ya hemos visto algunos de los modelos, Lord Kelvin y Hankel son los pioneros de este invento. Se inventa en 1854. Su manera de uso, una de estas es para determinar la carga electrostática de un objeto. Debe acercarse dicho objeto o colocarse directamente sobre la esfera conductora del electroscopio para transmitir la carga por contacto, aunque igual es posible mediante inducción. Aquí les voy a mostrar lo que vienen siendo las partes. Este es uno bastante sencillo, no tiene mucha complejidad. Tenemos en la parte de arriba lo que viene siendo nuestra esfera metálica. Tenemos el tapón aislante, nuestra barra conductora. Tenemos las láminas de oro que se van a mover dependiendo las cargas positivas y negativas del objeto que acerquemos. Tenemos nuestra carcasa de metal y tenemos nuestra base aislante, ¿no? Porque no queremos que nuestra medición se interrumpa con otras cargas externas. Aquí tenemos nuestro electrómetro, como bien ya lo habíamos explicado, nuestro filamento de platino, nuestras unidades de medición, nuestra base aislante y nuestra placa metálica, bueno, o recubrimiento metálico.
Aquí se muestra en el video más a detalle cómo funciona, ¿no? Las cargas se repelen dependiendo si son positivas o negativas, atrayéndose o expulsándose, pues. Tenemos lo que viene siendo nuestra placa que se acerca, dependiendo qué objeto estemos acercando, y obviamente nuestros filamentos, que son los que van a estar moviéndose. Pasamos a lo que viene siendo el galvanómetro, ¿no? Este otro instrumento bastante importante, ¿no? Este es un aparato que empleamos para indicar el paso de pequeñas corrientes eléctricas por un circuito y también para tener una medida precisa de su intensidad. Su unidad de medida son los amperios y estos son representados por una A mayúscula. Tenemos diferentes tipos de multímetros, entre ellos tenemos lo que viene siendo el térmico, ¿no? El térmico es cuando una corriente atraviesa un conductor. La fricción de dos elementos genera calor y el material se expande. Un galvanómetro térmico aprovecha tal característica y usa un hilo fino que se estira o se encoge según la intensidad de la corriente, lo que permite asociar el largo del hilo a una escala, ¿no? Es bastante primitivo su uso, pero en su momento fue un gran avance. Aquí se puede mostrar de nuestro lado derecho la representación de lo que viene siendo un multímetro térmico. Pasamos al segundo, que viene siendo el magnético. La principal característica de un galvanómetro magnético es la capacidad de mover una aguja cuando se hace circular una corriente continua a través de él. El movimiento de esa aguja es proporcional a la intensidad de la magnitud que se está midiendo. Todo esto se explica mediante las leyes del magnetismo, ¿no? Aquí tenemos que su inventor, los primeros galvanómetros fueron descritos por Johann Sweiger en 1820. También por un físico francés, André-Marie Ampère, también contribuyó a su desarrollo. Aquí tenemos el esquema de lo que viene siendo un galvanómetro metálico. Es bastante sencillo. Tenemos lo que vienen siendo las partes, que en la parte 1 tenemos lo que es nuestro imán permanente o el imán temporal. En la 2 la bobina móvil, la 3 nuestra aguja indicadora, en la 4 nuestra escala de valores, que van a ir de la mano con la aguja indicadora. Tenemos en la parte 5 los pivotes, en la 6 los cojinetes, en la 7 los resortes que forman parte del mecanismo, en la 8 ponemos los pernos de retención y en la 9 los tornillos de ajuste cero, ¿no? Y ya por último en la parte 10 tenemos los mecanismos de amortiguamiento. No hay mucha complicación con esta parte. Pasamos con lo que viene siendo su manera de uso. La manera de uso de este aparato es bastante sencillo. Un galvanómetro se emplea para indicar el paso de pequeñas corrientes, como bien ya lo hemos visto, por un circuito y podemos definir su medida precisa. Aquí tenemos un video representativo mostrándonos la función. Tenemos por un lado lo que viene siendo nuestra espira, tenemos nuestro galvanómetro y nuestros cables que son positivo o negativo. Como se puede mostrar aquí en nuestra espira, tenemos un pequeño orificio para poder pasar nuestro imán y que nuestro galvanómetro pueda realizar las medidas. Bastante sencillo de utilizar. Aquí, como se puede mostrar, está nuestra pantalla, que en este caso es analógica y nos muestra las mediciones conforme el magneto o el imán entra y sale. No tiene gran complicación, es bastante sencillo de utilizar. Muy bien, pasamos a nuestro siguiente instrumento, ¿no? Tenemos acá en esta parte lo que podemos llamar amperímetro. El amperímetro es este instrumento de medición que mide la corriente eléctrica de manera directa y que pasa por un circuito. La medición del amperímetro se indica también como amperes con una A mayúscula. Este mide corrientes, pero no es tan poderosa para medir voltajes. Por ello nos encontraremos con muchos modelos que van de 600 voltios a 1000 amperes. Un ampere, como bien ya lo vimos en el instrumento anterior, pues se debe de medir por diversas cargas. No puedes medir miliamperes y compararlo con voltios, ¿no? Porque obviamente estos instrumentos pueden dañarse. Tenemos por una parte los tipos de amperímetros. Tenemos analógicos, digitales, electromagnéticos y tenemos de ganchos. Tenemos que aquí el amperímetro de gancho es uno de los más utilizados. También es conocido como pinzamperes, un instrumento que se utiliza para mediciones eléctricas, en especial para medir la intensidad de corriente eléctrica, sin el inconveniente de abrir o interrumpir el circuito, como ocurriría con un amperímetro convencional. El amperímetro analógico, que también es bastante común, tiene el funcionamiento que obviamente está basado en una hoja indicadora, la cual se detiene de manera analógica en el valor que se mide en la corriente en un circuito.
En esta categoría viene abarcando también el amperímetro térmico y el electromecánico. El inventor se le atribuye la invención a Jacques Arsène d'Arzoval. Se inventa entre los años de 1881 y 1900, ¿no? Se pretende que entre estos años fue su desarrollo y su modelo final. Aquí bien podemos mostrar un amperímetro de gancho bastante sencillo, no tiene gran complejidad. Tenemos nuestra pantalla indicadora de valores, tenemos nuestros puertos positivos y negativos, nuestra perilla de selección y nuestro gancho, que es por donde va a pasar nuestra corriente a medir. Bastante sencillo, creo que la mayoría de instrumentos para la medición eléctrica son parecidos, entonces no debería haber mucha complicación. Aquí hay un video representativo de cómo funciona, ¿no? Tenemos que para medirlo en este caso siempre se miden los cables o neutros o fase. No se tiene que cortar la corriente, bastante sencillo su utilizamiento, se pone entre los ganchos y se empieza a utilizar el instrumento. Entonces en nuestra pantalla LCD se muestran nuestros valores y pues es bastante sencillo. Esta herramienta nos favorece a todos, nos ayuda bastante, porque bien hay otros medidores que se tiene que conectar directamente con el cable, ¿no? Entonces tendríamos que pelar el cable y hacer una conexión directa. Pasamos con otro de nuestros instrumentos de mediciones eléctricas, lo que viene siendo el capacímetro. El capacímetro es un equipo de prueba electrónico que se utiliza para medir la capacidad o la capacitancia de los condensadores, ¿no? Dependiendo de la sofisticación del equipo, puede mostrar la capacidad o también medir una serie de parámetros, tales como fugas, resistencias dieléctricos o la componencia inductiva. Gracias a esto podemos determinar nosotros si un condensador es apto o no para su uso. Surge como una forma de medir la magnitud o la capacidad eléctrica presente de un condensador o capacitor. Tenemos lo que viene siendo los tipos de capacímetros. Tenemos en digital, que es muy parecido a otros instrumentos que ya hemos visto, sin embargo tiene otras funciones, ¿no? El capacitor digital tiene la capacidad eléctrica de un condensador. La diferencia con el analógico es que tiene la pantalla LCD que nos indica el valor de la capacidad. Estos suelen ser los modelos más convencionales y los más utilizados porque es mucho más sencillo poder ver los valores directamente en una medición numérica a tener que estarlos analizando a partir de un selector, como viene siendo el analógico, ¿no? Que tenemos nuestro selector que va avanzando y tenemos que nosotros identificar en qué medida está. Tenemos el capacímetro analógico, igualmente mide la capacidad eléctrica de un condensador, cuenta con una aguja para indicar dicha medida expresando las magnitudes eléctricas que posee el condensador. Básicamente lo mismo que el digital, pero pues cambia su pantalla. Tenemos que el primer capacímetro en la historia se presume fue ideado durante el siglo XVIII, alrededor de 1750 entre Alemania e Inglaterra. Tenemos nuestras partes del capacímetro. El capacímetro es bastante sencillo. Consta de la parte 1, que viene siendo nuestra pantalla de LCD, que muestra nuestro valor medido y su unidad. Tenemos en la parte 2, que es nuestra tecla de retroalimentación. Tenemos en la parte 3 nuestra perilla de selección, que es donde vamos a medir los valores. Tenemos la parte 4, nuestra parte 4 y parte 5, que es terminal de entrada positiva y negativa. Por un lado izquierdo tenemos la negativa y por el lado derecho tenemos la positiva. Y por último tenemos nuestra parte 6, que es el mando para ajustar el cero cuando se miden capacidades de pequeño valor. ¿Cuál es la manera de uso, no? ¿Cómo se utiliza el capacímetro? Para una correcta utilización de este instrumento, lo primero es que tenemos que asegurarnos de que el capacitor no tenga carga. Esto es importante, ya que si el condensador llega a estar cargado, puede llegar a destruir el capacímetro. Cuando hayamos comprobado lo mencionado, debemos pasar a elegir cuál es la escala de microfaradios que corresponde al condensador, para así poder conectar las pinzas de medición en los polos correspondientes. Obviamente, pues positivo a positivo y negativo a negativo, vaya, sin más redundancia. Aquí es una representación más gráfica de cómo es que funcionan, bastante sencillo. Polo positivo, polo negativo, tenemos nuestro condensador, ahí nos marca la medición del condensador y lo conectamos, ¿no? Negativo con negativo y positivo con positivo, y ya empieza a mostrarnos las mediciones en nuestra pantalla LCD. Bastante sencillo, sin gran complejidad, al igual que nuestros anteriores instrumentos,
son bastante sencillos de utilizar, pero si no se les da el correcto funcionamiento, estos pueden estropearse. Estos son los instrumentos por excelencia que yo considero. Como ya hemos podido ver, estos instrumentos nos han facilitado el desarrollo de nuestros trabajos y el ejercimiento de nuestra profesión para la mayoría de profesionistas, ya que todo el mundo va a trabajar con esto. Los vamos a utilizar y yo personalmente estoy seguro de que los voy a ver dentro de lo que viene siendo la carrera de ingeniería mecatrónica. Son muy importantes, creo que debemos de al menos conocerlos, saber cómo es su uso correctamente y saber leerlos, ¿no? Porque pues debemos de darles la interpretación correcta para hacer las cosas bien. Obviamente no todas las personas están acostumbradas a utilizarlos, pero creo que es correcto que al menos tengamos nociones de lo que vienen siendo estos aparatos electrónicos, ¿no? Que a lo largo de la historia pues nos han ayudado a facilitar distintas tareas, ya sea pues lo vimos con el multímetro, ¿no? En vez de tener que manejar un ohmmetro, un voltímetro, ya unificaron estos instrumentos y es más fácil estar cargando un aparato a estar cargando tres, ¿no? También, pues, estos nos han ayudado a lo largo de la historia en diversas tareas. Creo que es importante que los conozcamos y saber darles el correcto uso para evitar estropearlos. Y bueno, por mi parte esto es todo. Muchas gracias.